Me llamo Adrián Mendoza y soy trailero desde los 22. He pasado media vida sobre el asfalto, durmiendo en literas estrechas y desayunando en fondas de carretera. Si cuento esto no es para que me crean, sino porque necesito dejarlo escrito. Una madrugada de enero, cerca de Huichapán, Hidalgo, en la autopista México-Querétaro, vi a una mujer con vestido de novia en una curva conocida por todos los que manejamos de noche. Salí de Tepotzotlán a las 23:40 con un sencillo de refacciones industriales rumbo a San Juan del Río. La unidad venía recién calibrada, el check mecánico en orden, papeles firmados, el crucero clavado en 90, viento lateral moderado, tráfico casi nulo. Por el canal 14 iba platicando con dos colegas, el Noro y el Chava, que venían unos kilómetros detrás con tarimas de papel. El tramo antes del entronque con la 57D siempre me ha parecido traicionero. A esa hora el cielo estaba limpio y la temperatura rondaba los 12 grados, pero de golpe sentí un aire helado atravesar la cabina como si alguien hubiera abierto la ventanilla. Miré los indicadores, todo normal. Reduje a 70 y encendí intermitentes. Al fondo, en el límite de mis faros, algo blanco recortó la orilla del camino. Pero cuando la luz le pegó de lleno, distinguí a la persona. Una mujer de pie, inmóvil, con vestido blanco largo, hombros descubiertos, el velo flotándole apenas por encima de los hombros. Lloraba en silencio. No escuchaba el sollozo, pero lo veía en el temblor de su pecho y en el maquillaje corrido. Me acerqué con cautela, bajé la ventana del copiloto y levanté la voz. «Señorita, necesita ayuda». Alzó la cabeza y me miró. Detuve el tráiler antes de la curva. Puse freno de estacionamiento, luces de trabajo encendidas y bajé con la lámpara en la mano. Di 3 pasos hacia la cuneta. El aire ahí abajo estaba más frío. Comprendí que estaba a punto de hacer algo que me enseñaron a evitar: ponerme entre la unidad y el vacío. Aún así me acerqué otro paso. «Tranquila», dije. «¿Se accidentó? ¿Viene con alguien más?» La mujer levantó un poco la mano derecha. Llevaba un buquet de rosas blancas marchitas, atadas con listón. Intenté rodear la defensa para bajar a la zanja, y en esa fracción de segundo ocurrió. No corrió, no se ocultó, no dio un paso, simplemente dejó de estar. La luz de mi lámpara siguió barriendo el pasto seco, la valla abollada por choques viejos, un zapato abandonado, bolsas arrugadas. Pero ella ya no estaba. Retrocedí de espaldas y subí de un salto a la cabina. Cerré con seguro y arranqué. Me dije lo que cualquiera: cansancio, sugestión. El cerebro engancha sombras y completa figuras. Entonces la vi en el retrovisor interior, sentada en el asiento del copiloto, ladeada hacia el parabrisas, el velo pegado al tapiz como si estuviera mojado. Volteé con reflejo animal. El asiento estaba vacío. Volví a mirar al espejo. Ahí seguía, y esta vez movía los labios. No la escuchaba, pero supe que decía mi nombre. La siguiente salida útil estaba a pocos kilómetros. Una Pemex con tienda y un puesto de café que abre toda la noche. Entré, estacioné frente a la tienda con las luces de trabajo encendidas. Motor en neutro. El despachador, un señor flaco con chamarra verde, me miró raro. «¿Se siente bien, joven? ¿Está pálido?» Pregunté si habían ocurrido accidentes recientes en la curva. «Siempre ha sido brava», dijo. «Dicen que en los 80 una novia se fue por la cuneta. Desde entonces, más de uno asegura verla». En ese momento entró al estacionamiento el Noro. Aparcó al lado, bajó y me dio un manotazo en el hombro. «¿Qué, Mendocita? Te nos adelantaste y luego te paraste». Le conté lo básico. No se rió. Al contrario, se le puso la cara seria. Mi suegro fue policía estatal. Esa historia la conocen todos los de guardia. La muchacha se llamaba Leticia. Iba con el novio a la iglesia de su pueblo. Se quedaron sin frenos. A él lo sacaron vivo. A ella la hallaron abajo, pegada a la valla. Desde entonces, cuando hay neblina o baja la temperatura, los nocturnos dicen que se aparece pidiendo aventón. Volvimos a salir en caravana improvisada. Yo adelante, el Noro detrás a distancia prudente. Tener sus luces anaranjadas en el espejo me devolvió pulso. Por un instante creí que todo había sido imaginación. Entonces vi algo que no pude explicar con cansancio. En el tapete del copiloto había pétalos blancos pegados como barro claro. Los toqué. Estaban secos, quebradizos, y olían a humedades viejas. Entregué la carga a las 3:40 en San Juan del Río,
Firmaron de recibido, sellé papeles y me fui a dormir a un motel de paso con estacionamiento para tráileres. Antes de acostarme, arranqué con cuidado los pétalos y los guardé en una bolsa con cierre. Al día siguiente, ya con sol, me detuve en una capillita al borde de la carretera, una de esas donde la gente deja cruces por los suyos. Encendí una veladora por la mujer de la curva. Pasaron semanas sin que me tocara de nuevo ese tramo de noche. Cuando volví, pregunté con disimulo en una fonda de Huichapán. La señora que atiende contestó con naturalidad. ¿La novia? Sí, cómo no. Dicen que se llamaba Leticia. Mi papá ayudó a sacar el coche en el 80 y tantos. Desde entonces los traileros dejan flores cuando pasan. Detrás del local me mostró una cruz de metal oxidado con un listón blanco descolorido. No había nombre ni fecha, solo un vidrio pequeño roto como si allí hubiera estado una foto. No intento convencer a nadie, sé lo que vi. Desde aquella madrugada, cada vez que me acerco a esa curva quito la música, bajo a 60, abro apenas la ventana y digo en voz baja: no estoy sordo ni ciego, te veo. Si necesitas que alguien te lleve, no va a ser hoy, pero voy a pasar despacio. Algunos colegas se ríen cuando lo cuento. Otros prefieren cambiar de tema y mirar al camino como si de pronto recordaran algo propio. Hay una última cosa que casi nunca digo. 2 meses después, llevé la unidad al taller de la base para una revisión eléctrica. El técnico me llamó aparte. ¿Usted trae algún accesorio instalado en el lado del copiloto? Encontré signos de humedad en el plafón y en la alfombra, como si hubieran vertido agua. No supe qué responder. Le pedí que cambiara el tapete y secaran el plafón. Esa noche saqué del cajón la bolsa con pétalos. Ya no olían a nada. A la mañana siguiente los dejé en la capilla, junto a la veladora consumida. Desde entonces, cuando cruzo por Huichapán, algunos días me parece ver, en el rabillo del ojo, un listón blanco moviéndose en la banqueta, o un velo que se disuelve en la neblina del amanecer. Solo bajo un poco la velocidad y sigo. Quien nunca ha manejado solo a las 3 de la mañana cree que todo lo raro es cuento. Los que sí, sabemos que hay tramos donde la noche se engancha a la carrocería y te acompaña kilómetros enteros. Yo aprendí a hablarle con respeto. Y a esa mujer, a Leticia, donde quiera que esté, le prometí silencio y un rezo cada vez que pase por su curva. Eso fue lo que me pasó aquella noche, sin adornos. Me llamo Javier Castañeda y crecí en Guadalajara, en la orilla sur donde empieza a deshilacharse la ciudad y el concreto se mezcla con talleres, bodegas y campos baldíos. Si hoy estoy escribiendo esto, no es para espantar a nadie ni para ganar vistas, es porque a veces los recuerdos pesan más de lo que uno puede cargar solo. La historia me la contó primero mi tío Rubén, chofer de la ruta 629 en los años 90. La escuché tantas veces en las comidas familiares que terminó pareciéndome leyenda, un cuento de sobremesa. Hasta que, años después, me tocó a mí confirmar que no era cuento. Mi tío manejaba en el turno de la noche, el que pocos aceptaban por miedo a asaltos o a quedarse varados en zonas bravas. Él decía que la noche tiene su propio modo de respirar, que los motores suenan distinto, que las curvas se acercan más rápido. Empezaba en la colonia Miravalle, subía por 8 de julio, cruzaba Lázaro Cárdenas, entraba al centro por 20 de noviembre y regresaba. En 1996, un domingo de noviembre, cambió para siempre la manera en que veía su trabajo. Aquel domingo había lloviznado todo el día. Yo tenía 15 años y, como siempre que podía, me fui con él a dar una vuelta de tarde. Me gustaba contar monedas, darle cambio a la gente, sentir el vaivén del camión cuando él metía tercera y el motor se quejaba como borracho. Pero esa noche me mandó a casa antes. «El cielo se está cerrando, chamaco. Mejor vete con tu jefa». Obedecí. A las 9 lo vi arrancar hacia el sur, el parabrisas empañado y su mano izquierda colgando del volante, como siempre. Lo que sigue me lo contó después, con un vaso de Tony Cole sudando sobre la mesa y el cigarro apagándose solo en el cenicero. A las 23:10, llegando a la parada de la colonia Miravalle, la que está a media cuadra del mercado, frente a un lote donde a veces estacionan grúas, vio adelante algo raro. Un autobús detenido con las luces bajas, de esos viejos que ya para entonces estaban dados de baja. Carrocería cuadrada, pintura blanca con franja verde, el número de ruta pintado a mano en el parabrisas, letras torcidas. Mi tío redujo la velocidad, puso intermitentes. Le pareció que el camión estaba demasiado bien conservado para los años que debería tener.
1970 y tantos, calculó. El viento traía el olor a diésel, pero había otro olor encima, algo húmedo, como archivo viejo. Se acercó y, por reflejo, subió un poco el volumen del radio. Nadie contestó su llamada. Entonces distinguió, a través del vidrio empañado, que había pasajeros sentados. No muchos, 4 o 5. Nadie hablaba, nadie volteaba al frente. Seguro se les murió el motor, pensó. Se pegó a la banqueta con cuidado de no subirla y, con el freno de mano puesto, se bajó. «Buenas», gritó, golpeando suave la puerta corredera delantera. «¿Todo bien? ¿Necesitan empujón o cables?» Desde adentro, el chofer volteó la cara. Mi tío jura que fue como ver un retrato amarillento, un hombre con gorra de visera, camisa blanca, corbata negra delgada. No dijo nada, solo asintió una vez, lento, y puso la palanca en primera. El camión arrancó sin ruido, como si el motor estuviera metido dentro de una caja con almohadas. Avanzó unos 5 metros y desapareció. No dio vuelta, no apagó luces, no se levantó neblina, simplemente se borró frente a él, dejando el brillo lechoso de los faros colgado en el aire durante una fracción de segundo, como cuando cierras los ojos y todavía ves la forma de la lámpara. Mi tío se quedó con la mano aún alzada. Luego corrió a su propia unidad, cerró la puerta y se quedó quieto, escuchando el ralentí como si fuera un corazón ajeno. Pasaron, dijo, 30 segundos largos. En el asiento de atrás de su camión, el último del lado izquierdo, le pareció ver de reojo a una señora con suéter de estambres gruesos y un niño dormido recargado en su hombro. Volteó de golpe. Los asientos estaban vacíos. Apretó el volante y decidió seguir la ruta, más por inercia que por decisión. La noche hizo lo suyo. Nadie le hizo señas. Casi no subió pasaje. En Lázaro Cárdenas se le emparejó un suru con música norteña que le devolvió un poco de mundo. En el Parque Agua Azul lo rebasó otro camión de su misma ruta. El chofer le levantó 2 dedos de saludo. Poco a poco, el sobresalto se convirtió en relato dentro de su cabeza. Lo vi, arrancó, se esfumó. No estaba seguro de contarlo. A los choferes, aunque no lo admitan, les preocupa que los compañeros los señalen de nerviosos o sugestionables. Fue en el centro, a la altura del Hospital Civil, cuando pasó lo que me convenció a mí. Subió un hombre de unos 60 años con saco café y maletín de médico. Pagó con un billete arrugado de 1,000 pesos de los viejos. Esto me lo repitió muchas veces. Y le pidió que lo dejara en Mirabal. Mi tío le dio cambio sin checar el billete. La noche no estaba para revisar cada detalle. El señor se sentó a media unidad, mirando por la ventana con una fijeza rara, como si reconociera anuncios que ya no existían. Cuando llegaron a Mirabal, el médico no tocó el timbre. Mi tío paró de todos modos, por costumbre. Puso neutral, abrió puertas, miró por el retrovisor y dijo, «Bajan». El hombre se levantó y caminó hasta la puerta delantera. Al pasar junto a mi tío dijo en voz baja, «Gracias por no dejar de pasar por aquí». Y bajó. Mi tío esperó a que se apartara para cerrar, pero el hombre no apareció por delante del camión, ni cruzó la calle, ni se alejó por la banqueta. Se había desvanecido en el escalón, igual que el otro autobús en el asfalto. Cuando terminó el turno y llegó al patio, ya amanecía. Guardó la unidad y, sentado sobre la fascia, sacó el dinero para entregarlo. Entonces vio el billete de 1,000 pesos del señor. No era un 1,000 de los 90, sino uno de 1970 y tantos, con la textura gruesa, casi de cartón. Y en el piso, pegado junto a la caja de cambios, había un boleto de papel crema, impreso con tinta violeta y con letras torcidas que decían Miravalle, Centro. La fecha en la esquina, 3 de noviembre de 1975. Todavía olía a humedad, como los papeles que guardan las abuelas en latas de galletas. Esa fue la historia original. Ahora viene la parte que me toca. Con los años, yo me hice auxiliar de taller en la base donde guardaban algunas unidades de rutas urbanas. Arreglaba plafones, cambiaba focos, limpiaba filtros. En 2010, una noche de agosto, terminé tarde y me ofrecieron aventón, pero preferí alcanzar la 629 que salía a las 22:50, rumbo a Miravalle. Me subí, pagué y me senté al frente. Llovía separadamente, esas gotas gruesas que salen de nubes sueltas. El chofer era joven, llevaba audífonos solo en una oreja. No había casi pasaje. Al llegar a la misma parada de Miravalle, vi lo que mi tío había descrito.
Un autobús antiguo detenido con las luces bajas. No era igual, o tal vez mi memoria lo acomodó, pero tenía ese estómago de hojalata que ya no se fabrica. Le dije al chofer, mira. Él, con la indiferencia de quien ha visto demasiados borrachos, respondió, ah, esos a veces vienen a hacer relajo, luego se mueven. Puso intermitentes y frenó detrás. No sé qué esperaba yo, quizá que se apareciera un chofer de traje. Lo que ocurrió fue más mundano y por eso más imposible. Por la puerta trasera del viejo autobús bajó una señora con bolsa del mandado y abrigo de lana, seguida por 2 chavitos con mochilas de cuero. La señora bajó de espaldas, con cuidado, como se bajaba de esos escalones altos. A la mitad, miró hacia nosotros y me vio. No a nuestro camión, a mí. Tenía la cara ovalada, mejillas pálidas y un mechón de canas cruzándole la frente. Sonrió, pero no fue una sonrisa amable. Fue una sonrisa de reconocimiento, como cuando te topas a alguien en el panteón que se parece a un pariente tuyo. Cerré los dedos alrededor del tubo del respaldo hasta sentir dolor. El chofer de mi camión tocó el claxon. El sonido salió ahogado, como si lo hubieran metido en agua. Del viejo autobús no salió ningún ruido. La señora terminó de bajar, puso el pie en el asfalto y no cayó sombra bajo su suela. Los 2 chavitos quedaron un segundo en el aire, congelados, como en una foto, y luego todos se deshicieron en hilos de niebla. El joven del volante soltó un insulto, metió primera y se movió. Yo, con la lengua entumida, solo alcancé a decir, no te pares, no te pares. No hablamos el resto del trayecto. Bajé una parada después, frente a la barda de una bodega donde venden tarimas. Caminé sin rumbo hasta la esquina. El aire olía a pan dulce por una panadería que hornea en la madrugada, y ese olor amable me ancló a la tierra. Me quedé parado mirando el pavimento mojado. En la orilla, pegado a la banqueta, había un boleto de papel crema con letras violeta, igual al que guardó mi tío por años en un cajón y que yo había visto de niño. Lo recogí con cuidado, como si fuera a quebrarse. Lo metí en la cartera. Al día siguiente, fui a ver a mi tío. Ya no manejaba. Tenía problemas de rodilla y un mal humor constante que escondía un cansancio de muchos kilómetros. No me dejó ni saludar. ¿Qué traes esa cara? Le conté sin adornos. Cuando le mostré el boleto, se le humedecieron los ojos. Se quitó la gorra. Desde que dejó de manejar, usa gorra hasta para dormir, y dijo, entonces sí siguen pasando. ¿Qué es lo que sigue pasando? Pregunté. Él no tardó en responder. La gente que se quedó a mitad del trayecto. Sacó de un cajón su boleto del 75, ya casi deshecho. Los puse juntos sobre la mesa. El suyo decía, NOV 3975. El mío, NOV 3975 también, aunque yo lo había recogido el 12 de agosto de 2010. Mis manos sudaban. Supe que, si lo pensaba demasiado, iba a enfermarme. Mi tío puso su mano sobre la mía. No lo devuelvas al lote. Guárdalo en tu casa. No lo tires. No lo pierdas. Pasaron meses sin que quisiera volver a Miravalle de noche. En Navidad, por culpa de un favor a un primo, me tocó llevar una camioneta de regreso a su casa por 20 de noviembre. Iba solo. A la altura del Carmen, los semáforos parecían parpadear sin ritmo. Cuando tomé Lázaro Cárdenas, un autobús viejo se me puso enfrente. No lo vi llegar desde ningún lado. Simplemente ya estaba ahí. Lo seguí por inercia. En la trasera, además del número pintado, pude leer, a la luz de mi faro, una palabra deslavada con cal: milagro. Me sonó a nombre de taller, a broma de chofer, a súplica. Quise rebasarlo, pero cada vez que me abría al carril izquierdo, el camión se quedaba justo a la misma distancia. Apreté los dientes. En el siguiente retorno, el autobús encendió direccional y se metió hacia un camino de terracería que yo juraría que no existe. Lo dejé ir. Sentí el pecho vacío, como si me hubieran jalado por dentro con un gancho. Llegué a casa sin música, sin prisa, con las manos frías. Desde entonces, he juntado pequeñas pruebas. 2 testimonios de choferes jóvenes que dicen haber visto un camión que no mete ruido. Una señora del mercado que asegura que su papá murió en un camión de esos viejitos en 1975, cuando se desbarrancó al regreso del centro. Un mecánico que jura que una vez cambió balatas a un modelo ya descontinuado porque el patrón lo pidió y que, cuando terminó, el camión no estaba en el patio. Todos son retazos. Nada cierra.
A veces sueño con la parada de Mirabal. No hay gente, no hay perros, solo el poste y la banqueta. En el sueño, el camión viejo se detiene a la hora exacta en que mi tío lo vio por primera vez. 23:10. Yo estoy sentado adentro, pero no como pasajero. Estoy en el asiento del chofer, con la gorra de visera puesta y las manos sobre un volante demasiado delgado. Miro por el parabrisas y veo, estacionado detrás de mí, mi propio vehículo. En el asiento delantero, me reconozco. Soy yo, en 2010, mirándome desde el camión moderno. Cuando despierto, tengo en la boca el sabor a papel viejo. ¿A quién le pertenece ese autobús? A ninguna empresa de ahora, a ninguna ruta activa. Pertenece a una hora, a un recorrido que no terminó. La gente que sube se queda siempre en los mismos asientos. Las miradas no buscan, no piden nada, solo siguen viajando. A veces, por un capricho de la noche, se cruzan con nosotros, los vivos. Nos ven un segundo, reconocen algo, un apellido, un gesto, una deuda, y luego se vuelven a perder en la avenida, como si la ciudad tuviera capas y ellos circulan por otra, tantito más abajo. Conservo el boleto en una bolsa transparente, guardado entre una foto de mi tío y la copia del INE de mi abuela. Si lo huelo, todavía me llega, muy tenue, la humedad de papel guardado. A veces pienso en devolverlo a la banqueta donde lo encontré, como si hubiera robado algo que no es mío. Otras veces creo que me lo dejaron a propósito, como un recordatorio de que hay rutas que se siguen cobrando, aunque el reloj cambie de año y las líneas del mapa de transporte se redibujen. Si alguna vez se bajan en Mirabal de noche, esperen 5 minutos antes de encender el celular. Escuchen. Si el viento trae olor a diésel con un fondo de papel mojado, si la luz de un faro no hace ruido, si en la ventanilla ven un reflejo que no es suyo, no se asusten, solo va de regreso. Y si les cae en la mano un boleto crema con letras violetas, no lo tiren, dóblenlo y guárdenlo. Quizá no sea para ustedes, quizá sea para alguien que todavía está avanzando, siempre a la misma hora, hacia una parada que nunca llega. Eso es lo que pasó. Lo juro por el nombre de mi tío Rubén, que ya no está para contarlo, y que cuando nos despedimos la última vez en el hospital, me pidió un favor. Si ves ese camión otra vez, dijo, déjalo pasar, y prende una veladora por los que siguen adentro. Me llamo Sergio Ramírez, y durante más de 15 años trabajé como taxista en la Ciudad de México. Creí haber visto de todo en las madrugadas de trabajo, clientes violentos, asaltos en semáforos, accidentes terribles que me obligaron a detenerme para auxiliar, borrachos que se quedaban dormidos en la parte trasera. Pero nada, absolutamente nada, me preparó para lo que viví en el kilómetro 31 de la carretera México-Cuernavaca, una madrugada que aún hoy recuerdo con un nudo en la garganta. Era julio de 2004, poco después de las 2 de la mañana. Había llevado a un pasajero hasta Tlalpan y regresaba solo. La ciudad ya quedaba atrás y en la autopista se sentía un silencio extraño, roto apenas por el rugido del motor de Mitsuru y el repiqueteo de una llovizna fina en el parabrisas. La neblina bajaba pesada, casi rozando el cofre, y los faros iluminaban apenas unos metros delante de mí. El aire tenía ese olor a tierra mojada mezclado con diésel que solo se percibe en las carreteras, cuando parece que todo el mundo duerme, y uno es el único ser despierto en kilómetros a la redonda. Encendí la radio buscando compañía, pero todas las estaciones sonaban iguales. Interferencia, ruidos metálicos, como murmullos cortados. La apagué enseguida. Preferí escuchar el golpeteo del limpiaparabrisas, aunque su ritmo se me hacía insoportable. Sentía que la noche se iba cerrando sobre mí. En ese tramo de la autopista siempre hay anuncios espectaculares, talleres, gasolineras, pero esa vez parecía que alguien los había borrado. Solo oscuridad, asfalto y la sensación de estar atrapado en un túnel de humo blanco. Y entonces la vi. Justo al pasar el letrero metálico oxidado que decía kilómetro 31, distinguí una figura pequeña a un lado de la cuneta. Reduje la velocidad y mis faros la iluminaron. Era una niña, no tendría más de 10 años. Llevaba un vestido azul claro, tan delgado que se le pegaba al cuerpo por la humedad. Su cabello negro le caía enmarañado sobre los hombros, y lo más extraño era que estaba descalza, con los pies hundidos en la gravilla mojada. Me miró un instante, levantó una mano y me hizo la señal de pedir aventón, con ese gesto tímido que cualquiera reconocería. Mi instinto me gritaba que siguiera de largo, que no parara, pero sin saber cómo ya estaba pisando el freno. Me acerqué a la orilla, bajé la ventanilla y le pregunté con voz insegura, ¿Dónde está?
«¿Qué haces aquí, niña? ¿Estás perdida?». No contestó. Solo abrió la puerta trasera y se subió con total naturalidad, como si me hubiera estado esperando. El asiento crujió como si estuviera mojado, aunque no vi charcos en su vestido. Se sentó en el medio, con las manos sobre las rodillas y la cabeza gacha. El aire dentro del coche se volvió helado. Era pleno verano, y sin embargo mi aliento se dibujaba en el retrovisor como en los días de enero. La piel se me erizó, y un sudor frío me recorrió la espalda. «¿A dónde quieres que te lleve?», pregunté, intentando sonar tranquilo. Ella levantó lentamente un dedo y señaló hacia adelante. Nada más. Conduje despacio, apretando el volante con tanta fuerza que sentí los huesos crujir en mis manos. No había música. No había ruido más allá del motor y el tamborileo de mi corazón. El silencio era tan denso que pensé que si hablaba demasiado alto, se rompería algo en el aire. Pasaron minutos que se me hicieron eternos. Al final, vencido por la curiosidad, levanté la vista hacia el retrovisor para mirarla. Fue el peor error de mi vida. Lo que vi no era una niña, era una figura borrosa, como una fotografía quemada. No tenía rostro, no había ojos ni boca. Era un vacío oscuro enmarcado por el cabello empapado. Sentí que me faltaba el aire. Giré la cabeza hacia atrás y el asiento estaba vacío. Di un frenazo que casi me hizo perder el control del coche. Bajé con la linterna en la mano, temblando como si hubiera corrido una maratón. El asiento trasero estaba vacío, pero sobre la tela se veían claramente huellas húmedas de pies pequeños, descalzos, como si alguien se hubiera sentado allí apenas unos segundos antes. Arranqué a toda velocidad y no paré hasta la caseta de cobro. El guardia me vio tan pálido que me ofreció un café sin que yo dijera nada. Le conté lo ocurrido y él, en lugar de reírse, me miró serio y dijo: «La del 31. No es la primera vez que la ven». Me explicó que desde hacía años los choferes hablaban de ella. Algunos decían que murió atropellada y que su familia nunca reclamó el cuerpo. Otros aseguraban que fue secuestrada y abandonada. Nadie sabía la verdad, pero todos coincidían en lo mismo. Aparece en la curva, pide aventón y siempre señala hacia adelante. Pasaron semanas y seguí pensando en ella. En el sitio de taxis, cuando la conversación se ponía seria, otros compañeros admitieron haber tenido encuentros parecidos. Uno contó que su primo perdió el control del coche al verla y quedó inválido. Otro aseguró que escuchó su voz en el asiento trasero susurrando su nombre. Nadie quería hablar de esto en público por miedo a las burlas, pero todos sabían que en el kilómetro 31 pasaba algo. Un mes después, al limpiar mi taxi, encontré en el tapete trasero un mechón de cabello oscuro, húmedo, enredado, como arrancado de raíz. Vivo solo y nadie más se sube ahí. Lo guardé en una bolsa de plástico, pero con el tiempo se convirtió en polvo fino, como ceniza. Desde entonces tuve pesadillas. Siempre era la misma escena, yo manejando por la curva y la niña sentada detrás, señalando hacia adelante, como ordenándome que siguiera conduciendo eternamente. Me despertaba sudando, con el eco de sus pasos que nunca escuché. Dejé de ser taxista en 2010, cansado de la violencia de la ciudad y de esos recuerdos. Pero esa curva me persigue. A veces, incluso cuando manejo de día en otra carretera, miro el retrovisor y creo ver un destello azul en el asiento trasero. Cierro los ojos un segundo, rezo y sigo conduciendo. Hoy ya no sé si lo que vi fue un espíritu, una alucinación del cansancio o la memoria de algo que se repite para siempre. Lo único que sé es que cada vez que paso por el kilómetro 31 bajo la velocidad, apago la música y murmuro una oración. Porque en las carreteras de México la noche tiene sus propios pasajeros, y esa niña, la del vestido azul, sigue esperando un destino que nunca alcanzó.